El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Secretaría de Educación aún no da respuesta sobre informe presentado por la Universidad Pedagógica para realizar cambios a evaluaciones. Clase trabajadora demuestra su fuerza y unidad ante persecuciones del gobierno en movilización del 1 de mayo. Costo de vida y niveles de inseguridad se incrementan en Honduras ante el desinterés de los gobernantes. Estas y otras informaciones a continuación en su programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todo nuestro gremio magisterial. A nivel nacional es un placer saludarlos nuevamente. Hoy estamos ya en el día jueves 4 de mayo. Les saluda Merari Rodríguez. Les invitamos a que se queden con nosotros estos 30 minutos que traemos una agenda cargada de información de interés para todo el pueblo hondureño. Agradecemos siempre su fiel sintonía y estaremos desarrollando una temática muy interesante esta noche, por lo que le invitamos a que se quede con nosotros, lo cual comenzaremos de inmediato, y es que usted el pasado 1 de mayo ya pudo observar lo que pasó en las calles, la impresionante cantidad de campesinos, obreros, estudiantes, gremio magisterial que se movilizaron en los diferentes departamentos del país. Esto ha dejado en claro que la clase trabajadora está unida y que continuará defendiendo sus derechos. Como todos los años en conmemoración al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, las centrales obreras, sindicatos, campesinos y gremio magisterial salieron a las calles exigiendo mejores condiciones de vida, mejoras salariales y laborales ante un gobierno que mantiene reprimido al pueblo. El mensaje de los trabajadores, del pueblo en general, de ser un rechazo a las medidas neoliberales que este gobierno está aplicando. Un modelo que ha venido a empobrecer a la población hondureña. Los que le dan vida a la sociedad en cualquier país del mundo es la fuerza laboral. Al Estado, a las empresas privadas es la fuerza laboral, pero aquí no se respeta ni se aprecia la fuerza laboral. Aquí se ve con desprecio. En el estado de Honduras, más de 20,000 trabajadores despedidos solo en este gobierno. El magisterio, el pueblo hondureño, trabajadores, no trabajadores, niños, jóvenes, adultos, debemos de estar en la calle mandándole un mensaje al gobierno que las políticas implementadas son en contra del pueblo hondureño y a favor de unos pocos, con el afán de seguir en este sacrificio que nos tienen, con el afán de mantenerse en el poder, violan la Constitución, violan los preceptos legales, van a reelecciones ilegales, quieren seguir gobernando diciendo... Según la clase trabajadora, el empleo por hora y la nueva inspección laboral es un retraso a los derechos laborales, así como aseguran que el modelo neoliberal se ha venido imponiendo. En el sector campesino ya no tenemos reforma agraria y las organizaciones campesinas se han visto bien menguadas, como se ha visto bien menguado también el sindicalismo por esa ley de empleo temporal por hora. Los maestros han sido muy golpeados con lo que son la legislación de leyes para la educación y se les ha afectado también su condición en las instituciones de previsión social que ellos han manejado. 20,000 trabajadores han sido despedidos en el Estado. La justicia social, los derechos de los maestros y los derechos laborales en general han sido conculcados, las reivindicaciones ya no existen y nuestras conquistas han sido absorbidas por nuevas leyes que las han venido a destruir. Es claro que la lucha continúa, compañeros, no solo
el 1 de mayo. Esto solo lo estábamos conmemorando como clase trabajadora, pero a pesar de la persecución y represión por parte del gobierno y la empresa privada, las organizaciones sindicales salieron a las calles. A pesar de que hay interés en desaparecer muchos sindicatos, esto es lo que nos manifestaban algunos de ellos. El pasado lunes 1 de mayo, las organizaciones sindicales del país salieron a las calles para exigir respeto y el cese a la persecución sindical que en la actualidad se vive en Honduras. El modelo que impulsa el gobierno de la República, que es cortar todas las leyes como el Código del Trabajo, el derecho que tienen los maestros al estatuto del docente y bueno, fíjate, los maestros, hoy está desaparecido el estatuto del docente, los campesinos no tenemos reforma agraria y los obreros no hay código del trabajo, lo que tenemos es represión, persecución, asesinato y eso es la realidad. La actual represión del gobierno al movimiento social y popular en el país no es más que el interés de desaparecer a los sindicatos que aún existen. La clase trabajadora, la base, debemos de tener una reflexión para que podamos hoy en día construir una nueva clase trabajadora para poderle dar una nueva vida, para poder hacer defensa de los derechos. Lo que busca realmente es que tengamos una clase trabajadora sumisa, obediente al gobierno, que realmente no proteste ante sus atrocidades y eso lo hemos podido ver. Para este dirigente campesino e impulsador de la reforma agraria, el principio fundamental de la lucha debe ser la unidad de todos los sectores. Un principio fundamental para defender con fuerza nuestros derechos es la unidad de la clase trabajadora y en eso debemos estar campesinos, indígenas, maestros, obreros, trabajadores de todo tipo, porque la unidad solo es de nosotros, ¿verdad? Y es la fuerza fundamental para enfrentar esta situación. Y algo que preocupa a la sociedad en general es que aún la Secretaría de Educación no ha dado respuesta para implementar los nuevos lineamientos de evaluación luego del estudio presentado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A pesar de esto, se supone que desde el día martes las autoridades de educación han estado en reunión para determinar cuáles son los lineamientos que se deben seguir los académicos, padres de familia y docentes. Afirmamos que este modelo lo único que garantiza es mover indicadores de aprobación, pero no garantiza el aprendizaje de los estudiantes. Las autoridades han manifestado que están estudiando algunos elementos como los que se deben revisar. Están las instrucciones de que se asignan las actividades no académicas, la revisión de tareas y trabajos y la participación de los estudiantes en clases. Este estudio presentado por la Universidad Pedagógica Nacional todavía no ha presentado una respuesta por parte de las autoridades de educación, recordando que la semana anterior lo pospusieron para esta. Todavía, hoy estamos ya jueves y todavía no hay una respuesta. Esto es urgente porque es un proceso que va a ayudar para mejorar el sistema educativo. Y algo muy importante en lo que debemos enfatizarnos siempre es en la inversión que deben hacer las autoridades en la infraestructura de los centros educativos, y es que urge una verdadera inversión. Lo hemos denunciado, repetido en diversas ocasiones en nuestro espacio de Acontecer Colprosuma. Vea usted a continuación, los docentes del Jardín de Niños El Edén están realmente preocupados porque su centro educativo no tiene techo y en estas temporadas de lluvia se les inunda el aula y los niños por ende están aglomerados y no pueden recibir una educación de calidad, pero veamos a continuación. Pedirle al presidente que nos arregle el techo porque hay dos profesoras en la misma aula y cuando llueve cae agua. Pedir al presidente para que arregle el techo porque hay dos profes que están arreglando el techo. Queremos
Que mejoren las condiciones del centro. Que haya más bonito de kine. Este es el clamor de los pequeños del Jardín de Niños El Edén, quien hace varios meses están pidiendo a las autoridades la construcción de un techo que ha cedido ante la caída de un árbol, poniendo en riesgo la vida de los menores, aseguran sus docentes. Hace unos meses, ¿verdad?, por cuestiones de la lluvia, una parte de un árbol inmenso que estaba atrás del centro educativo cayó sobre mi aula, dañándola totalmente, ya que este es un techo de asbesto que tiene más de 40 años. Los niños estaban en riesgo, seguimos todavía en riesgo, haciendo una llamada a las autoridades que por favor vengan, ¿verdad?, a apoyarnos, a ayudarnos con la construcción de la parte del techo de nuestro centro educativo. Nuestros niños están en riesgo, ¿verdad? Al dañarse el techo no solamente se arriesga físicamente, ¿verdad?, sino que hay una acumulación de zancudos. Hemos hecho varias fumigaciones, ¿verdad?, pidiendo colaboración al centro de salud para evitar esa cantidad de zancudos. Los padres de familia se han unido con los maestros para comenzar campañas de limpieza en el jardín. Nosotros trabajamos a veces haciendo, pues, de lo poco que nosotros podamos ir haciendo, vamos a ir mejorando poco a poco lo que es el jardín, ¿verdad? Ahorita, pues, tenemos pensado trabajar con padres de familia para ver lo que es las campañas de limpieza en el jardín. No puede haber calidad educativa mientras no se construyan nuevas escuelas o las existentes sigan destruidas, cuando no hay merienda escolar de calidad y tampoco pupitres. La calidad no puede existir porque tampoco hay material didáctico, laboratorios de computación ni profesores de inglés. En resumen, no puede haber calidad cuando la Secretaría de Educación invierte solo el 3% de su presupuesto en construcción y mejora de escuelas y colegios. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón. Persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Y en algo que no podemos mantenernos desapercibidos es en los altos niveles de inseguridad que hay en estos momentos en el país, a pesar de las cifras maquilladas por el gobierno, pero los defensores de derechos humanos insisten en que esto es a consecuencia del desinterés de los gobernantes. Para este defensor de derechos humanos, los niveles de violencia e inseguridad que han alcanzado en el país no son más que el resultado del disimulo de las autoridades. Los niveles de inseguridad ha llegado al grado tal que se han tenido que cerrar colegios, se han tenido que cerrar escuelas nocturnas, hay escuelas que han sido sitiadas por mareros y pandilleros, mientras tanto el gobierno sigue con ese nivel de indiferencia. No podemos pedir más a un gobierno que ha priorizado la corrupción y que ha priorizado el crimen organizado como su base fundamental de gestión de gobierno. En lo que va del año hemos podido ver cómo se ha incrementado el número de masacres en el país, convirtiéndose así en una de las más crueles y duras realidades. Las masacres son un fenómeno que este año se ha incrementado muchísimo y la expresión de la inseguridad encuentra usted en ese momento una de las situaciones más crudas, una de las situaciones donde el gobierno no puede dar explicación alguna. Y claro, ¿por qué no la puede dar? Porque sencillamente no fue capaz de disminuir ese nivel de inseguridad al momento de desmontar toda esa estructura criminal que tiene controlado, tanto a nivel estatal como a nivel de sus distintas redes en todas las instancias de gobierno. Y es que según lo expresado por Wilfredo Méndez, solamente cambiando se podrán obtener mejoras, porque el actual gobierno no podemos esperar soluciones. Entre otras informaciones y algo muy importante para los estudiantes que se preparan para realizar el trabajo educativo social, tienen todavía estos 2 días de la actual semana para presentar los proyectos a las instancias educativas. La viceministra Elia del Cid ya ha informado que los estudiantes que decidan no alfabetizar deberán justificar las razones y presentar propuestas viables. En el caso de los colegios que decidan no alfabetizar, deberán presentar un proyecto que sea viable y que a su vez será revisado por la Secretaría de Educación. Una de las opciones que los alumnos tienen es proponer un proyecto de medio ambiente que pueda tener relación con restauración de áreas verdes, limpieza, reforestación, entre otros. Así que todos los jóvenes que realizarán este año su trabajo educativo social tienen hasta esta semana para presentar
una propuesta viable según lo que han manifestado las autoridades. Y en los últimos 2 gobiernos esto es algo que todo el pueblo hondureño tiene claro. Los pírricos salarios que reciben los hondureños se han mantenido congelados, pero nos preguntamos hasta cuándo terminará este gobierno de golpear el bolsillo de los hondureños, porque sabemos que el costo de vida ha aumentado indiscutiblemente y los salarios siguen siendo los mismos. El diputado Russell Tomé manifestó que en este país desde hace mucho tiempo el salario mínimo dejó de tener relación con el alto costo de la vida. Ya días los salarios dejaron de tener realidad con el alto costo de la canasta. Los servicios públicos suben, mire, han tenido una cortina de humo estos 2 días hablando del aborto y de todo eso, porque no quieren que los sectores trabajadores reclamen el aumento de la energía eléctrica, el alto costo de la canasta, el alto costo de los servicios públicos. ¿Y cuánto le aumentaron al salario mínimo? 300 lempiras. Y la canasta está por 15.000 lempiras. ¿Y a cómo lo tienen? A 8.000. Quiere decir que la gente inventa para poder vivir. Para el actual diputado debe ponerse un alto a tantos trancazos a la economía de los hondureños, de igual forma generar verdaderas fuentes de empleo. Subirle al salario mínimo, parar el alto costo de la inflación y de la canasta básica y generar empleo. Honduras ocupa trabajo, porque el nivel de desempleo y subempleo es altísimo y la población económicamente activa es muy baja la que está empleada. Todo por un modelo neoliberal, privatizador, tercerizador, que ha destruido las organizaciones gremiales y sociales. Y es lo que siempre denunciamos en nuestro espacio informativo. Los docentes tenemos 8 años sin recibir un ajuste salarial. El pueblo hondureño continúa con el mismo salario mínimo, pero sabemos que continúa al alza los productos de la canasta básica, el alza a los combustibles, a la energía eléctrica. Este pueblo cada vez se hunde más en la miseria ante estos gobiernos que no se tocan la conciencia, y estoy segura que cuando usted realiza sus compras es grito al cielo el que pega, porque cada semana se realizan alza. Esta vez se han registrado ya en 40 productos que son básicos en la canasta básica, que son básicos en la mesa de cualquier hondureño que quiere vivir dignamente. Y es que esto ya no puede continuar así. Según defensores de la canasta básica, han aumentado estos productos. Nos preguntamos qué va a pasar en los próximos meses cuando ya no nos ajuste para comprar el alimento que es básico, que es uno de los derechos primarios de nuestra vida. Pero vamos a escuchar qué nos dicen los defensores de la canasta básica. Escalada de precios en más de 40 productos de la canasta básica se registran en el primer trimestre del año. A esto sumándole el alza a los combustibles cada semana, asegura Adalí Díaz, presidente de la Asociación de la Defensa de la Canasta Básica. Los primeros 3 meses ya vamos reportando arriba de los 40 productos de la canasta básica que ya se fueron al alza, incluyendo los últimos incrementos que se dieron en algunos lácteos y algunos jugos envasados, sin tomar en cuenta un poco el tema de los frijoles y el maíz, que no se ha logrado la estabilización que nosotros habíamos logrado, y los productos de la construcción, los insumos de la construcción. Para el caso, la bolsa de cemento de 195 lempiras que nosotros lo estábamos comprando en los sectores populares, la estamos comprando a 202 lempiras. Cada rato le están aumentando 1 lempira. El costo de la canasta básica supera los 9.000 lempiras y los salarios de los hondureños no alcanzan ni a cubrir el 60%. Debido a esto, los consumidores pegan el grito al cielo cada semana que visitan los mercados o supermercados. El tema de canasta básica es lo que realmente más nos preocupa, porque, por ejemplo, el tema del azúcar, la manteca, productos como la salsa ácida, productos como la margarina y una serie de insumos que utilizan las amas de casa
ya se fueron al alza, no obstante que la Secretaría de Desarrollo Económico dice que hay una relativa estabilidad de precios cuando la realidad nos dice otra. No se descarta que en los próximos días el efecto dominó pueda darse en otros productos alimenticios. Y la Junta Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura ya ha presentado su primer informe al Congreso Nacional, precisamente el día de ayer, donde pues ya se anunció que queda suspendida la matrícula de primer ingreso para este 2017 en todas las carreras. Esta determinación se tomó luego que la Comisión Interventora de la universidad presentara un informe donde se menciona que actualmente la universidad tiene un déficit que supera los 35 millones de lempiras y de seguir así a finales de año, esto podría cerrar en 900 millones de lempiras. Una de las razones de este déficit es la sobrepoblación estudiantil que hay en dicha universidad, y este informe presentado pues ya ha dejado claro que la matrícula quedará suspendida en todas las carreras a excepción de la carrera de medicina veterinaria, que será de manera indefinida. Actualmente la Universidad Nacional de Agricultura recibe una matrícula cercana a los 700 jóvenes y esta universidad continúa en crisis, según el informe que ha presentado ya la Junta Interventora. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te invita a que te afilies a nuestra cooperativa mixta 4 de junio para gozar de nuestros beneficios. Te garantizamos estabilidad financiera y servicios como aportaciones, ahorros retirables, ahorro navideño, depósito a plazo fijo, así como préstamos automáticos, préstamos fiduciarios, hipotecarios y escolares. Al afiliarte a nuestra cooperativa garantizas protección a tu familia y solo necesitas ser maestro Colprosuma, llenar solicitud de ingreso, fotocopia de identidad y croquis de domicilio. Ven y afíliate, te esperamos. Si usted es afiliado a nuestra organización, le invitamos a que también forme parte de la cooperativa mixta 4 de junio, misma que ya ha realizado su segunda asamblea general ordinaria, la cual planteó que continúa creciendo y se espera que se posicione entre las mejores. La cooperativa mixta 4 de junio realizó su segunda asamblea general ordinaria en la cual se presentaron informes del gran avance que se registra en el segundo año, lo cual permitió la interacción entre los afiliados. Ha sido un éxito, no esperábamos menos, es un éxito la segunda asamblea de nuestra cooperativa 4 de junio. Tenemos representación de todo el país, de los diferentes departamentos. Considero que el camino que está siguiendo la cooperativa es el correcto y no esperábamos menos. Definitivamente nosotros los maestros Colprosuma, todo en lo que trabajamos es un éxito. La presentación de los informes con los que del año 2016 con el que trabajó la cooperativa, pues hemos estado todos de acuerdo y pienso que ha mejorado la cooperativa. El reto de nuestra cooperativa para este año es posicionarla entre las mejores y se realizarán jornadas de afiliación en los departamentos de Comayagua y La Paz. En este momento estamos en un proceso de organización, de desarrollo. Hemos iniciado ya con un proceso de afiliación, en el cual hemos logrado una afiliación de unos 3,000 compañeros maestros. Indudablemente que la meta es mayor, el Colprosuma tiene alrededor de 40,000 afiliados, entonces la tarea que nos queda es bastante amplia. Esperamos un crecimiento para este año 2017 realmente muy sustancial. ¿Por qué muy sustancial? Porque uno, vamos a conformar carteras crediticias, es una cosa de 0 carteras a 40 millones, que es la proyección, creo que es bueno. Por otro lado, incrementar en un 30% posiblemente el número de afiliados, que va a venir a fortalecer el patrimonio. Queda abierta la invitación para todos nuestros afiliados y que sean parte de la cooperativa mixta 4 de junio. Se esperan que los departamentos de la zona central, como el departamento de La Paz y Comayagua, se estarán realizando jornadas intensas
de afiliación para todos nuestros compañeros que estén interesados. Y entre otras noticias, durante 2 días consecutivos los estudiantes del Alma Mater se tomaron las calles del Boulevard Suyapa en protesta, exigiendo que se elijan las nuevas autoridades universitarias y la reprogramación de elecciones estudiantiles para este próximo periodo. Y es que también han lamentado que la Junta de Dirección Universitaria no se haya elegido en tiempo y forma tal como lo estaban estableciendo, luego de que la universidad diera a conocer mediante la comisión nombrada por el Consejo Universitario que las hojas de vida de los candidatos a integrar la Junta de Dirección no lograron identificar suficientes perfiles, esto según ellos, que han manifestado que de los 27 candidatos que se presentaron al concurso, solo 9 personas poseían los criterios idóneos, y esto pues llamó a la protesta a los estudiantes de que no están de acuerdo que las nuevas autoridades universitarias aún no se hayan elegido. Y algo muy importante que queremos manifestar es un llamado a todos nuestros afiliados Colprosuma. Ponga mucha atención, porque el Consejo Nacional Electoral del Colprosuma, después de haber convocado en tiempo y forma elecciones generales para organismos de dirección de nuestra organización y elección de consejos seccionales y departamentales en aras de una participación de la mayoría de los afiliados al Colprosuma en el proceso electoral del próximo 13 de octubre, exhortamos y motivamos a los organismos de base para que, apegados a la ley electoral, desarrollen acciones positivas encaminadas a incorporar a los afiliados en diferentes actividades del proceso electoral a las que estamos abocados, y a ponernos al día en el pago de sus obligaciones para no poner en riesgo los beneficios. Este es un llamado que realiza el Consejo Nacional Electoral, firmado por el presidente Emil Danilo y el secretario Roger Daniel González. Asimismo, el Consejo Electoral también acusa de recibo del punto de acta número 34 conteniendo los miembros del Consejo Seccional Electoral y los delegados para la Junta Departamental de la seccional número 150 de San Francisco de Coray, esto en el departamento de Valle, felicitando a los directivos de esta seccional por estar cumpliendo con sus responsabilidades. Asimismo, exhortamos a los que no lo han hecho que a la mayor brevedad posible nos hagan llegar el punto de acta correspondiente. Este también es un acuse de recibo firmado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, el licenciado Emil Danilo, y el secretario Roger Daniel González. También queremos informar a todos nuestros afiliados en el departamento de Lloro que la Comisión Fiscalizadora informa que la jornada de fiscalización para el departamento de Lloro que estaba programada para este sábado 6 de mayo se suspende por motivo de fuerza mayor. Es por eso que a través de nuestro programa televisivo lo estamos dando a conocer. Se les estará informando la fecha en que la Comisión Fiscalizadora les visitará las seccionales de este departamento, y para el próximo sábado 27 de mayo se fiscalizará las seccionales y juntas departamentales de Olancho, esto en la Casa Colprosuma de la ciudad de Juticalpa a partir de las 8 de la mañana. Es una convocatoria firmada por el licenciado Martín Suazo Sandoval, coordinador de la Comisión Fiscalizadora. De esta manera, compañeros, nosotros hemos finalizado este espacio informativo, no sin antes invitarle a que se quede con nosotros. De inmediato vamos a presentar nuestra opinión editorial, seguido de nuestro segmento Panorama Gremial Educativo, con una importante temática para todo nuestro gremio magisterial y pueblo hondureño en general. Se despide Merari Rodríguez deseándoles muy buenas noches. Nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora. A continuación, la opinión editorial. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma.
Un día después del 1 de mayo. Una vez más, la clase trabajadora de Honduras y del mundo ha demostrado la pujanza, su fuerza y la claridad que se tiene sobre la terrible persecución de parte del gobierno y de la empresa privada hacia la clase trabajadora. Lo importante de esta celebración o conmemoración es que los trabajadores de todos los niveles en nuestro país, ante el nuevo modelo represivo, está construyendo un discurso sobrio y no mediático, sin estrategias sucias y sin intereses vendidos. Después del 1 de mayo, una vez más queda establecido que el antagonismo entre trabajadores y la empresa privada sigue siendo abismal, sobre todo refiriéndonos al gobierno, que es patrono y el más peligroso de todos. El gobierno, a través del Congreso Nacional de la República, siempre elabora y aprueba leyes que en el fondo, con un gran despliegue en todos los medios de comunicación, pareciese que está beneficiando a la clase trabajadora, cuando en realidad, entre líneas, lo que está haciendo es destruir o disminuir sus derechos. El pasado 1 de mayo quedó bien claro que el gobierno, la empresa privada y los poderes fácticos invierten millonarias cantidades de dinero para confundir a los obreros, a los campesinos, profesionales, patronatos, sindicatos, centrales obreras, etc., para que nos veamos como enemigos, para que nos confundamos y nos señalemos entre nosotros mismos y como producto de esto no encontremos nunca el camino de la victoria o vayamos tropezando sobre el mismo. El camino del 1 de mayo, el camino de la victoria, se logra a través de construir el camino de la unidad. Pero para esto debemos estar bien claros que al construir un nuevo discurso, un nuevo accionar, no debe ser a través de mecanismos y conductas ortodoxas en donde los afiliados, agremiados equivocadamente, creen que el dirigente bueno es el que logra objetivos particulares y no el de la sociedad en general. Es aquí donde el gobierno siempre nos está superando, porque hace sentir a la base trabajadora que sus dirigentes son traidores, vendidos y acomodados. El gobierno con facilidad confunde y vamos repitiendo lo que quiere que digamos y sin darnos cuenta nos estamos autodestruyendo. La necesidad de construir un nuevo discurso nos lleva de urgencia a generar jornadas de reflexión y estudio que nos permitan lograr el objetivo a través de una nueva propuesta. Esta nueva propuesta nos demostrará con claridad que seguir repitiendo lo mismo, seguir haciendo lo mismo, nos lleva sin duda alguna a lograr siempre lo mismo. Es urgente revisar la lucha de principios. Es urgente que pongamos como punto de partida la creación de un nuevo proyecto dialéctico doctrinario que obviamente pasa por estar convencidos que las cosas no se logran de la noche a la mañana. Las impresionantes cantidades de campesinos, obreros, estudiantes y profesionales que desfilaron en todas las calles de Honduras demuestra que la clase trabajadora está unida y que continuará defendiendo sus derechos. Los docentes de Honduras salimos a las calles junto al pueblo porque somos clase trabajadora y hemos dejado bien claro que los maestros somos de los sectores más perseguidos, reprimidos y mal pagados, a pesar que con entusiasmo cumplimos nuestra responsabilidad de educar a nuestro pueblo. La celebración del 1 de mayo no debe quedar como una acción simple, sino que debe retomarse con convicción que la clase trabajadora en Honduras está siendo reprimida y perseguida, que lo que el gobierno quiere a través de esquiroles y de medios de comunicación es mantenernos divididos. Felicitamos a todos los colegios magisteriales, felicitamos a toda la dirigencia magisterial y sobre todo felicitamos a los dirigentes del Colprosuma, quienes de manera decidida, con entusiasmo se incorporaron en todas las acciones a nivel nacional para celebrar el 1 de mayo. A través de la educación se construye la transformación. ¡Viva el 1 de mayo! Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. No puede haber calidad educativa mientras no se construyan nuevas escuelas o las existentes sigan destruidas, cuando no hay merienda escolar de calidad y tampoco pupitres. La calidad no puede existir porque tampoco hay material didáctico.
laboratorios de computación ni profesores de inglés. En resumen, no puede haber calidad cuando la Secretaría de Educación invierte solo el 3% de su presupuesto en construcción y mejora de escuelas y colegios. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón. Persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosum. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a todos nuestros afiliados y afiliadas. Este es su segmento Panorama gremial educativo. Una vez más, la clase trabajadora de Honduras demostró su fuerza y unidad que se tiene a pesar de la persecución del gobierno. Esta celebración es de realce mundial. El pasado 1 de mayo se dejó claro que el gobierno y todos los poderes fácticos están invirtiendo millones de lempiras para confundir a los obreros, campesinos, sindicatos, centrales obreras, con el fin único de que nos veamos como enemigos entre nosotros mismos y que nos señalemos entre nosotros y que esto impida lo que es el camino a la victoria. Tal como lo decía nuestro editorial, la celebración del 1 de mayo no debe quedarse como una simple acción, sino que debe retomarse con convicción y que la clase trabajadora está siendo reprimida y perseguida por los últimos gobiernos. Para hablar de esto y otra temática más, hoy tenemos como invitado al profesor José María Ramírez, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, también asesor de varios colegios magisteriales en materia política y gremial. Buenas noches y bienvenido, profesor José María Ramírez. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a esta organización fraterna en Colprosuma y por supuesto a los compañeros y compañeras que están en este momento como receptores de este programa. Esperamos pueda servir para interactuar entre nosotros en relación a estos acontecimientos, a los últimos acontecimientos del país. Recientemente el lunes, no podemos decir que fue una celebración, fue una conmemoración del Día Internacional del Trabajo. ¿Qué le pareció todas estas manifestaciones, estos discursos que se llevaron a cabo el lunes recién pasado, profesor? Pude estar observando y una característica de la movilización es la unidad que se mostró dentro de las 3 centrales obreras y que no existieron esas diferencias que se ven en otros años. También nos llama la atención las grandes movilizaciones que hubo en el sector atlántico del país, sobre todo en San Pedro Sula y en La Ceiba, y por supuesto en la capital. Creemos que fue un evento a la altura de las circunstancias y que podría mejorar si hubiera más identificación con las necesidades en los discursos, con las necesidades de la población que está excluida del país. Ahí cuando decimos de los discursos, porque aquí tenemos interrogantes sobre eso, los discursos que eran los dirigentes campesinos, obreros, gremiales, sindicales, de todos los ámbitos. Ese discurso, ¿cuál debe ser ese planteamiento sobre estos nuevos discursos que deben asumir? Y como dice usted, que vayan con objetivos claros para la base y que todo sea congruente con la situación que estamos viviendo. Sí, claro que sí. A nosotros nos parece que la dirigencia sindical, que es la que iba a la vanguardia de estas movilizaciones, debe de plantear la problemática de la gente más pobre del país, lo que genera el desempleo, lo que genera la crisis social de este momento, donde el mismo presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada manifiesta que hace 9 años de 6 hondureños 3 trabajaban y ahora últimamente de 6 hondureños solo 1 trabaja. Entonces ese déficit debe ser también señalado por la dirigencia obrera. También entendemos que casi el 50% de nuestra población pertenece al sector campesino, que no tiene los mismos beneficios sociales
que la clase media, que el asalariado, y que por lo tanto necesita más atención. Y por supuesto debería de ser reprimido menos de lo que actualmente se hace. Tenemos más de 1.500 campesinos procesados y hay decenas de ellos presos. Indudablemente esta situación afecta el desarrollo del país y los hijos de estos compatriotas no tienen acceso a una educación eficaz, viven en insalubridad y por supuesto no tienen los beneficios sociales que merece todo hondureño y hondureña. Hay una frase muy célebre ya que dice que quien piensa que el pasado fue mejor no tiene futuro, pero aquí vamos a hacer, como decimos, una excepción, porque muchas veces se ha hablado de que algunos ciertos dirigentes de toda la clase obrera, parece que el discurso viene siendo el mismo y, como decimos, no, en su discurso no plantea realmente las necesidades que sufren sus agremiados y también no plantea las alternativas de solución a estos problemas. O sea, la cosa es de, como decimos, estamos criticando, pero debemos plantear realmente las soluciones. Usted apuntaba algo, que la crisis social que vivimos en el país, tenemos campesinos procesados, campesinos sin tierra. Aquí también en el gremio de nosotros, los maestros, tenemos maestros suspendidos, maestros que han sido cancelados en sus funciones, maestros procesados, una persecución terrible que se ha hecho a todos los sectores obreros. Y sobre esa frase que decíamos de que quien piensa que el pasado fue mejor no tiene futuro, pero hacemos la excepción, ¿por qué? Porque vemos cómo los discursos de muchos dirigentes, como decimos, se ha vuelto un discurso más como de tener una participación. Ahora, para usted, ¿cuál debería ser ese discurso del movimiento obrero campesino y hacia dónde debe ser orientada esta nueva lucha de nosotros los trabajadores? Sí, el discurso en lo general se mantiene en relación a la defensa de los trabajadores, pero no ha habido un reanálisis acerca de la recomposición social del país para poder actualizar el discurso que oriente a toda la gente más pobre del campo y de la ciudad. Indudablemente que en este discurso debe de incluirse los derechos a que tiene la clase media profesional, y en este caso los médicos, la docencia nacional, que tiene sus leyes intervenidas sin cumplimiento, el estatuto del docente hondureño, que costó 18 años de lucha, desde 1979 hasta 1997, indudablemente no se ha podido darle cumplimiento, y en cuanto a los accesos a los cargos, en cuanto al desarrollo de la carrera magisterial, en cuanto a los diferentes colaterales por antigüedad, por méritos, por estudios, no hay un cumplimiento real. Prácticamente los concursos para ingresar a los diferentes cargos se han eliminado. Entonces, eso es solo del sector magisterial. El campesino no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso al trabajo, no tiene una situación digna, y la clase obrera ha disminuido porque hay mucho desempleo, problema que no ha podido solucionar ni el gobierno ni el sector privado, porque la inestabilidad que existe en el país corre la inversión interna y la inversión externa. De modo pues que habría que mejorar esto, y en este análisis deberían de coincidir la dirigencia obrera, la dirigencia sindical. Profesor Ramírez, hablando ya de otra temática que en los últimos días se ha mencionado bastante en nuestro sistema educativo, y es lo que es evaluación y capacitación docente. La Universidad Pedagógica Nacional ha propuesto ha hecho una nueva propuesta sobre el sistema de evaluación actual y uno que se quiere implementar aquí. Hablando de estos sistemas de evaluación que últimamente no han servido para hacer los correctivos necesarios tal como lo estipula la ley fundamental y el estatuto del docente,
¿quiénes son los que han fallado en estas evaluaciones? ¿El gobierno, nosotros los docentes, los padres de familia o la sociedad en general? ¿Qué podemos hablar sobre esto de la evaluación y quiénes son los verdaderos culpables de que no sea un proceso efectivo, que se hagan los correctivos en tiempo y forma? Bueno, históricamente los modelos de evaluación o la forma de evaluación ha sido objeto de discusión, de análisis y de innovaciones por parte de los técnicos internacionales y los técnicos nacionales. Y por supuesto que estos métodos varían de acuerdo a la concepción gubernamental que se tiene sobre la educación. Recordemos que el magisterio está reprimido desde hace aproximadamente 8 años con la violación de sus leyes, con la inestabilidad laboral y emocional, con el estrangulamiento financiero a sus organizaciones. Entonces, lo último fue que tenía que insertarse en las aulas una forma de evaluación de modo que todos los alumnos fueran aprobados, lo que elimina inmediatamente el rigor científico que se debe aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El magisterio fue obligado por parte del Ministerio de Educación, por parte del Gobierno de la República, a aplicar medidas evaluativas o formas evaluativas anticientíficas, sin ningún criterio técnico acerca de lo que es la evaluación formativa, la evaluación sumativa, sin tener en su origen ninguna base en la evaluación inicial. Nosotros creemos que no se puede imponer ningún cambio educativo, ni curricular, ni metodológico, y sobre todo en la evaluación, sin haber realizado un proceso de capacitación para que entren en acción estas nuevas formas de evaluación. Y es precisamente lo que se ha hecho en el país por medio de un acuerdo, por medio de un decreto, por medio de órdenes desde arriba, sin dialogar con la concepción que tiene el maestro acerca de la evaluación en el aula. Sin ningún tipo de diálogo se impuso una forma anticientífica, antitécnica e irreal en la evaluación, lo que inmediatamente hizo que bajara la calidad en la concepción o en el proceso educativo. Se apuntaba de muchos factores como la represión, el oprimimiento y la opresión y todas esas situaciones. Pero a esto hay que también sumarle el deterioro de nuestros centros educativos, la falta de mobiliario, la falta de texto, la falta de capacitación, que es una de las temáticas que estamos hablando. Todos estos factores son más bien los que se deberían de evaluar por parte de la Secretaría de Educación, hacer un diagnóstico, una evaluación, pero en las condiciones pedagógicas de la mayoría de los centros educativos, antes de realizar una evaluación docente. ¿Están los centros educativos en condiciones actualmente para que se someta a un proceso de evaluación a nosotros los docentes cuando no puede haber calidad? Lo dice uno de nuestros spots, si no hay inversión en educación. Así es, la única calidad que hay en el aula de nuestro país es el docente. El docente tiene que estar frente a alumnos desnutridos y con muchos problemas en sus hogares. El docente tiene que hacer que estos alumnos se incorporen al proceso de aprendizaje en forma activa. El docente es el que está recibiendo los embates de esta represión, que tiene varias formas también. En primer lugar, el magisterio no tiene un reajuste salarial desde hace aproximadamente 8 años. Desde hace más de 8 años. Entonces, de modo que esta situación la vive el magisterio, pero hay otro factor también: no hay material didáctico. El magisterio de su sueldo
ya pírrico, tiene que invertir para dar mejor su clase, es decir, de su propio sueldo, porque no hay material didáctico. Todo el aspecto físico del actual modelo educativo, no sistema, yo le llamo modelo, y todo el aspecto físico del actual modelo educativo envejeció. Envejecieron las escuelas, envejecieron los institutos, se agotó el material didáctico o quedó obsoleto. Los mapas mundiales y regionales no se cambiaron, aún cuando hubo cambios geográficos en el mundo. Todavía se sigue con antigüedades en ese plano. La ausencia de, no vamos a hablar de laboratorios, pero la ausencia de computadoras, que es un instrumento que es vital ahora para poder modernizar la educación. No existe. Ahí cuando apunta, profesor... No, pero espérate, el edificio tiene las láminas rotas, tiene las paredes cayéndose, los pisos están embombados, ¿verdad? No son planos como aquí. Las pizarras están pálidas. Bueno, y el famoso mobiliario escolar, ¿verdad? Que se refiere donde se siente el niño, donde se siente el adolescente. No hay. Bueno, esa es una radiografía que usted nos hace de lo que es el sistema educativo actual, y siempre lo hemos dicho, en un país sin educación no habrá desarrollo. Ahora, prácticamente esto se resume en una palabra o en una frase: no hay inversión en educación. Hablando de que no hay inversión en educación, ¿puede existir un proceso de evaluación real si no tenemos inversión en el sistema? Pues claro, hay una descapitalización de las instituciones. Por ejemplo, creemos que en vez de invertir, se está orientando todos estos fondos nuestros, que son administrados por el gerente del país, que es el presidente, en una forma irregular, en publicidades individuales, en publicidades partidarias, en crear en forma acelerada aparatos de militarización, que no estamos en contra de eso, pero debe hacerse en forma equilibrada, porque se está dejando con insalubridad al pueblo y se está dejando con abandonadas las escuelas e institutos del país. De modo que creemos que tiene que haber más presupuesto para educación, para que haya mejor atención a los alumnos y para que concluya en una mejor calidad de la educación. Estamos muy bajos en lo que se refiere a la calidad, y luego no se ha tratado por ningún punto la incoherencia que hay entre las líneas curriculares o las competencias básicas de un nivel junto a otro, del nivel primario con el nivel medio y del nivel medio con el sistema universitario. Así que creemos que tendría que haber inversión en esto, pero hay otro factor que nos está aplicando. Se están haciendo trabajos en los ministerios educativos o en las áreas educativas burocráticas, pero al margen del magisterio. No se platica con las organizaciones magisteriales, no se dialoga con el maestro de aula, se tiene abandonado el factor humano de la educación. Por un lado, los niños y los jóvenes que viven en situaciones precarias en sus hogares, y por otro lado, el docente abandonado a libre albedrío para que pueda salir avante en su proceso enseñanza-aprendizaje. Se hace un gran gasto, usted lo apuntaba, en otras secretarías como defensa, seguridad, unidades militares, policía militar, bueno, todo eso ya lo sabemos, el pueblo ya lo sabe, y no se invierte en educación, que es responsabilidad directa del Estado contemplado en la ley fundamental. Dice que el sistema educativo debe ser financiado, sean fondos nacionales o fondos externos,
por el gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación, y no se está haciendo. En cambio, se están erogando grandes cantidades que no son una inversión sino que un gasto. A criterio personal, en una forma breve, ¿por qué gasto excesivo en determinada secretaría y no una inversión en educación, que es el desarrollo de los pueblos? Sí, no hay interés en que se desarrolle nuestra sociedad, y hay interés en mantener al margen del desarrollo científico, tecnológico, a gran parte de la población por motivos políticos, para que el hondureño no despierte, para que el hondureño no plantee con dignidad sus problemas y puedan haber debates en torno a la solución de la problemática de las familias del país. No hay diálogo entre las organizaciones magisteriales y el gobierno por medio del Ministerio de Educación. Ahora entendemos que hay una nueva ministra que no conozco personalmente, pero que se conoce que tiene algunas concepciones académicas, pero a esto ya solo le queda un promedio de 6 meses al periodo de gobierno. Lo demás es despedida. Entró tarde. Ha habido un desastre educativo en los últimos 9 años. Los índices han regresado, los índices de calidad han bajado, las pruebas que se hacen en la universidad para el ingreso de alumnos, cada vez los alumnos que van entrando el déficit de conocimientos es mayor hacia ellos, y los porcentajes de reprobación son más altos para poder entrar a esos niveles superiores. Entendemos entonces el problema de la evaluación está jugando un rol muy delicado en esto, porque el hecho de aprobar automáticamente a los alumnos los aleja del rigor científico que caracteriza el proceso enseñanza-aprendizaje. Confiamos en que ahora, con la presencia de la Universidad Pedagógica, ya puedan hacerse las rectificaciones del caso, pero esto no se hace de la noche a la mañana, tiene que seguir procesos. Los resultados en educación no son inmediatos, son a corto plazo, pero de manera inmediata. En conclusión, por cuestiones de tiempo y hablando de lo que son las rectificaciones que deben existir, los procesos, las nuevas autoridades educativas, 2 preguntas, como decimos, en una. ¿Es fundamental el diálogo para darle solución a toda esta problemática en nuestro sistema educativo? ¿Y dará resultado la evaluación y capacitación si el gobierno no invierte en educación, profesor Ramírez? Lo primero es que para empezar a armonizar el modelo educativo de Honduras, tiene que haber una distensión entre magisterio y gobierno. Esa situación tensionada o de tensión se mantiene y no se ve interés por la parte gubernamental para llamar a un diálogo y replantear todo, desde los aspectos técnicos, desde los aspectos gremiales, desde los aspectos económicos. En ese foro debe replantearse esta situación. Esto no puede continuar así. Nosotros nos mantenemos cada día bien atrás en torno al desarrollo incluso de países centroamericanos, no digamos de los países europeos o la parte norte del planeta. Se sostiene entonces el criterio de que si no hay inversión en educación, no pueden haber verdaderos procesos de evaluación, de capacitación. Una capacitación para 60,000 docentes aproximadamente del sector oficial no es cara, pero ni siquiera en eso se quiere invertir. Estas formas de evaluación inventadas y sacadas de la manga de la camisa no han ayudado a mejorar
el modelo educativo de Honduras. Entonces, la evaluación debe de ir acompañada de una capacitación, donde hay que capacitar a los capacitadores, hay que crear las diferentes regiones y tiempos en que se va a realizar esta capacitación. Hay que ver los métodos, hay que ver la forma de evaluar la misma capacitación. Hay que aplicar tecnología moderna en estos procesos de evaluación, que no se ha hecho todavía, y no ha habido ninguna capacitación aceptable desde hace más de 10 años al magisterio. Bien. Entonces esperamos que la Secretaría de Educación, que el gobierno hagan los correctivos del caso para mejorar nuestro sistema educativo y que sea un sistema de calidad para el desarrollo de nuestra sociedad hondureña. Bien, aquí el tiempo es nuestro mayor enemigo, como decimos. Gracias, profesor. Bueno, se le agradece su comparecencia. Gracias. Esperamos en algún momento volver a interactuar. No sin antes, no nos podemos despedir sin felicitar a la profesora Silvia Argentina Hueso Coronado, que cumplió años el día de ayer, y a la profesora Sandra Suyapa Portillo España, que estuvo cumpliendo años el día de hoy. El próximo jueves, si Dios nos permite, aquí estaremos con ustedes. Pasen una feliz noche. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.